¿Qué pasa, Puerto Rico? Feliz martes. Hoy es 10 de junio del 2025. Son las 7:20 de la mañana. Y estos buenos días motorizados de hoy es reflexivo. Hoy vamos a hacer una metáfora reflexiva sobre Santiago 1:5 que tiene que ver con la palabra sabiduría. Y estos buenos días motorizados yo los he titulado El barco de Zen y la sabiduría. Así que primero voy a empezar con el pasaje. Que el pasaje de lo que se trata es de cuando tú entiendes que te hace falta sabiduría, pídesela a Dios, porque Dios no menosprecia a nadie. Y simplemente cuando tú pides, Dios te lo dará. Y ustedes se acuerdan, ¡aló, Roxana! Y ustedes se acuerdan que yo les conté a ustedes que dentro de los 12 discípulos que tenía Jesús, habían 2 hermanos, o no eran hermanos, pero eran hermanos de nombre, que eran Santiago el Grande y Santiago el Pequeño. Y yo les hablaba a ustedes de que Santiago el Pequeño provenía de una ciudad de comerciantes y él lo que se dedicaba era a llevar la palabra de Dios. Pues estamos hablando precisamente de Santiago el Pequeño. Y vamos a hablar, saludos Esther, y vamos a hablar hoy precisamente sobre la sabiduría. Cuando tú te vas al libro de Santiago, una de las cosas que te habla es de las bondades de tú aprender sobre la palabra de Dios. Muchas personas entienden que para decir que uno conoce la palabra de Dios es porque tú la lees. Y no es lo mismo leerlo que vivirlo. Porque cuando uno vive en el diario es donde uno va aprendiendo y donde uno va modificando y donde uno va ajustando. Así que vamos para la metáfora reflexiva del día de hoy sobre lo que tiene que ver con sabiduría, que lo he titulado El barco de Zen y la sabiduría. Esto era un niño oriental que se pasaba siempre escuchando las historias de su abuelo, que su abuelo siempre se pasaba leyéndole sobre las aventuras del mundo. El niño entusiasmado decía, abuelo, yo entonces algún día quiero tener mi propio barco y yo quiero navegar los mares. Porque es tan sorprendente, es tan agradable lo que yo aprendo a través de las lecturas que tú me haces, abuelo, que yo quiero conocer el mundo. Y yo tengo tanto para dar, yo tengo tanto para experimentar. Por lo tanto, cuando el niño llegó a grande, ¿qué fue lo primero que hizo? Consiguió un barco. ¿Y qué fue lo segundo que hizo? Se fue a navegar. Pero él entendía que con todo lo que había logrado leer, él tenía todas las herramientas para poder vivir en el día a día de los acontecimientos que están fuera de nuestro control, como el tiempo, las personas que conocemos, las experiencias que vivimos o simplemente los desaciertos que nos ocurren en el diario vivir. Pero él entendía que él estaba preparado por todas las aventuras que le había contado a su abuelo. Así que mientras él va navegando, lo primero que él decide hacer es atraer más personas porque entendía que solo no podía trabajar, así que necesitaba una tripulación. Y él primero comenzó poco a poco con la mejor ilusión de querer tener cierto tipo de tripulación. Luego que pudo constituir su tripulación, siguió navegando y el primer tropiezo que se encontró fueron las pruebas de las tempestades y los malos tiempos. Y entonces él entendía que él no podía controlar el tiempo, él no podía controlar las marejadas, él no podía controlar las emociones de las demás personas, pero él se podía controlar a sí mismo. Pero llegó un momento que también él estaba tan temeroso de todo lo que estaba ocurriendo, porque él no tenía nada en control. Todo estaba fuera de control, o todo estaba según como él no lo deseaba. Así que él lo que hizo fue orar. Porque cuando tú te desprendes de todo lo que tú conoces para depositarle una fuerza superior que te dé energía, que te dé protección, quizás ya es donde puede llegar el entendimiento de mejorar. Una vez pasa la tempestad, el niño, que ya no era niño, entendía que todo iba a estar bien, así que siguió navegando. ¿Y cuál fue el próximo problema que se encontró? Que llegaron los piratas a saquearle todo lo que tenía. Y cuando veía, habían piratas incluso dentro de su propia tripulación. Personas que realmente no eran genuinas en la travesía.
Eran personas que simplemente iban a aprovechar la primera oportunidad para hacer daño. Sin embargo, el joven oriental le dice a los piratas, vamos a hacer algo. Por favor, no te lleves lo que tengo, pero yo te voy a dar rutas de comercio para que tú sepas cómo comerciar y así no tengas que robar. Porque a veces a las personas hay que enseñarles con buenas lecciones. No le tenemos que devolver con la mala paga que nos dan, pero tú le puedes devolver a la gente con buena voluntad para que ellos sean mejores personas y puedan, de hoy en adelante, enderezar sus caminos. Porque el que te paguen a ti con mal no significa que tú vas a devolver mal. Así que el joven dueño del barco le dio la ruta a los piratas de comercio. Y con el tiempo, esos piratas se convirtieron en comerciantes pacíficos, porque vieron que en vez de querer saquear lo que no es suyo, lo que no ganaron, lo que no les pertenece, por sus propios méritos, ellos pueden obtener pacíficamente lo que desean. Una vez terminó la segunda prueba, que fue la de los piratas, la tercera prueba entonces fue llegar a tierra firme. Y el joven dueño del barco entendía que en toda tierra firme donde ellos llegaran, ellos iban a ser bien recibidos. Que en toda tierra firme donde ellos llegaran no iba a haber ningún problema. Y la realidad es que a veces llegando a tierra firme y uno tener que socializar con personas que no te conocen, con personas que quizás tu aspecto no les agrada, con personas que quizás tu actitud no les agrada, es difícil que se abran las puertas de la comunicación. Por eso él contaba que en ocasiones era difícil poder socializar con personas en tierra firme, pero que hubo otras travesías donde llegaba a tierra firme y en efecto hubo hospitalidad, hubo apertura, hubo integración y por lo tanto hubo sanas relaciones humanas que pudieron perdurar. ¿Por qué yo te estoy hablando hoy del barco de Zen y la sabiduría? Porque el barco de Zen es nuestra vida. Es la vida tuya también. Todos los días nosotros estamos navegando. En ocasiones en aguas que conocemos, en ocasiones en aguas que nosotros no conocemos. Cuando decidimos emprender en la vida, y este es el mejor ejemplo que yo te podría dar, y te lo voy a dar por el nuevo trabajo que yo tengo. Tú a mí me pones en una sala judicial y yo soy un pez en el agua. Un pez en el agua. Yo me conozco todos los procedimientos que ocurren dentro de un tribunal. Todos los procedimientos. Y los puedo anticipar. Pero sin embargo, cuando yo salí de los tribunales para hacer este nuevo oficio, hay muchas cosas que para nada se comparan con trabajar para un tribunal. Para nada. Y entonces uno tiene, a pesar de que uno cree en uno tiene que tener la apertura de que todos los días quizás va a venir un nuevo embate. ¿Y qué es ese nuevo embate? Circunstancias que están fuera de tu control. O situaciones que tú desconoces cómo es que se lleva la totalidad del procedimiento, pero lo tienes que aprender en la marcha. O quizás hoy fue un día de traspié, pero mañana va a ser uno mejor. Quizás hoy no fue el mejor día con alguien en particular, con un compañero de trabajo en la política, pero a lo mejor mañana será mejor. Y eso quizás es la mejor forma en la que yo te puedo explicar la importancia de lo que es uno pedir sabiduría. Porque sabiduría no es saber. Tú puedes leer muchos libros, tú puedes leer la Biblia, tú puedes recitar versos, tú puedes recitar versículos, pero si tú no los vives, si tú no te lo vives, si tú no lo internalizas y si tú no haces un acto de desprendimiento interno en ti, de decir, yo no soy lo más grande, Señor, lo más grande eres tú. Pero en los momentos de tribulación, dame iluminación. En los momentos en los que estoy ciego, dame iluminación, guíame. En los momentos en los que estoy en incertidumbre, dame tranquilidad. Y eso es lo que yo quiero para ti hoy. Porque eso precisamente es lo que me estoy aplicando yo hoy. Miren, ayer
que yo llegué tarde al hemiciclo. Por eso es que usted no vio que yo di mis 5 minutos de turno, que yo quería hablar unas cosas que yo había mandado a radical. Ayer yo tenía a Bombón hospitalizado. Yo tenía a Bombón malito desde el viernes por la noche, sábado, domingo, y cuando yo vi que todo lo que yo estaba haciendo durante el fin de semana no lograba sanar a Bombón, que ustedes saben que Bombón es mi hijo. Yo estaba desesperada, yo no dormí viernes, yo no dormí sábado, yo no dormí domingo. Pero Lili, que es la pareja de Bombón, cada vez que yo voy para el médico, yo me los llevo a los dos. No importa si uno de los dos es el que se va a atender nada más, pero el otro se da apoyo emocional. Así que yo andaba con Lili en el hombro, con Bombón en el otro hombro, y malito, y entonces estaba changuito, y yo con la desesperación también de llegar a la sesión, pero yo necesitaba que el médico viera a Bombón. Que finalmente lo encontraron, le sacaron placas, le sacaron CBC, le verificaron todo el panel de lectura desde el páncreas, el hígado. Miren, yo ayer estaba hecho un mal de llanto, porque no es lo mismo cuando tú quieres tener control, que cuando yo tengo a Bombón conmigo, pues yo tengo el control. Pero el tener que entregar a Bombón ayer, eso para mí, ayer yo lloré, que usted no tiene idea. Y lo único que decía es, Señor, no me lo quite. Señor, sánalo. Señor, que no es una pancreatitis. Señor, que no me lo tengan que operar. Cuando me dicen que le van a empezar a poner suerito. Y yo tengo a Lili en brazos a él. Y de momento yo me bloqueé. Y yo le quiero dar las gracias a mi hermana. Porque si mi hermana ayer por alguna razón no pudo estar en la calle trabajando, mi hermana fue quien se pudo quedar con Lili para yo poder ir al Capitolio, porque yo estaba ayer hecho un mal de llanto. O sea, para mí ayer fue un día bien duro. Y eso es lo que te quiero decir. Yo puedo recitarte muchas palabras, pero tener que vivir la experiencia de una prueba que está fuera de tu control, de una situación que tú quieres mucho, de alguien que tú quieres mucho. Miren, yo amo a mis hijos. Eso, bueno, todo el mundo eso lo sabe. Pero también yo amo mi trabajo, porque fue el reto que yo me propuse y fue la bendición que ustedes me dieron. Pero créanme, yo todos los días en mi trabajo puedo tener traspié en lo que voy engranando. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer con felicidad. Por eso es que te hablo de sabiduría. Porque sabiduría no es conocer, sabiduría es aprender. Comenzando a aprender a escuchar. Así que déjame en los comentarios si te ha gustado estos buenos días motorizados que hemos hablado hoy sobre el libro de Santiago y la importancia de pedirle sabiduría a Dios en los momentos de dificultad, porque Dios nunca menosprecia a nadie para darle el camino de la sabiduría. Déjame saber de qué pueblo, ciudad o estado me estás viendo, me estás escribiendo si te ha gustado este contenido. Cambio y fuera, que ahora voy a hacer varias gestiones de trabajo. Los quiero muchísimo. Agua de coco. Vayan a mis redes, vean todos los turnos de alocución que tuve ayer para hablar sobre diferentes medidas legislativas que yo quiero más o menos que ustedes sepan qué fue lo que se discutió ayer, particularmente las medidas que yo entendía que era importante que yo, ¿verdad?, pidiera un turno para hablar sobre ellas. Y seguimos para adelante aprendiendo, trabajando duro y con amor. Y siempre digo, gracias por haberme dado el voto y haberme dado el privilegio de llegar al Capitolio. Aunque todos los días para mí sea un caminar donde tenga que pedir sabiduría para aprender. Hasta la próxima. Cuídense.